1:31. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Bien, en el día de ayer se conmemoraba el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y sin duda, detrás de una persona con discapacidad hay familias, hay todo un tema que hay que atender, un diagnóstico incluso importante. Hoy vamos a conversar con el doctor Guillermo Tejada. Él es director nacional de la Oficina de Salud Integral para la atención de la población con discapacidad del Ministerio de Salud, a quien le doy la cordial bienvenida. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias, sobre todo para conocer un poco. Entiendo que hay una encuesta de hace un poco más de un año y medio, quizás dos, que arrojó importantes y significativos resultados en cuanto a las personas con discapacidad en nuestro país. Bienvenido. Correcto, gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, la encuesta nacional de discapacidad que se realizó en nuestro país arrojó algunos datos muy importantes. Sobre todo, vamos a comenzar con la cantidad de población con discapacidad que se detectó a través de esa encuesta. Son 781.478 personas con discapacidad. Wow. Si usted ve la población de Panamá, pues estamos hablando de que cerca ya del 18% de la población del país tiene alguna discapacidad o cursa con alguna discapacidad. O sea, dicho de otra manera, una persona de cada 6 panameños. ¿Y qué tipos de discapacidad, doctor, se han podido o esta encuesta arrojó? Sí, bueno, realmente la discapacidad, vamos a hacer un poquito de docencia, sí, tal claro, vez. Por favor. ¿No? Podemos tener varios tipos de discapacidad, porque hay veces que la gente se confunde que por qué tal situación personal de salud de discapacidad no está dentro del conteo. Por ejemplo, hay discapacidad de tipo motor, ¿no? O física. La discapacidad física o motora es la que nosotros más comúnmente vemos, ¿no? En términos generales. Y esta discapacidad es la que usted ve con reducción en la movilidad de las personas, ¿no? La parte motora, el control del cuerpo y eso. Esa es la discapacidad motora o física. Está la discapacidad sensorial, que esta se divide en discapacidad visual y discapacidad auditiva. O sea, tenemos la parte de las personas no videntes y la parte de las personas que no escuchan, ¿sí? Claro. La sordera. ¿Sí? Y tenemos además la discapacidad psicosocial, que es la discapacidad mental. Aquí en este grupo nosotros tenemos los pacientes que tienen, por ejemplo, discapacidad como Alzheimer, las personas que tienen trastorno bipolar, las personas que tienen esquizofrenia. ¿Todo eso entra incluso las personas con algún tema de salud mental? Correcto. Interesante. Por eso, exactamente, por eso, haciendo docencia un poquito, pues la discapacidad mental o discapacidad psicosocial, ¿no? Y tenemos la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual, por ejemplo, es la gente que padece el espectro autista. Correcto. Ahí tenemos las personas que tienen dificultad para la comprensión, que tienen dificultad para la comunicación, que tienen dificultad, por ejemplo, para aprender, ¿sí? Entonces, todo lo que está dentro del espectro autista se considera dentro de la discapacidad intelectual. Fíjese que también me parece interesante conocer si dentro de esta encuesta se toma en cuenta las personas que están bien y que por alguna razón, llámese por un derrame, posteriormente quedan con esa movilidad reducida, que eso no sé si se toma en cuenta, doctor, o un accidente automovilístico. Estaba usted bien hoy por hoy y mañana pasado, ni Dios quiera, sufre uno un accidente y pues ya queda con una movilidad reducida. ¿Entra esto en la encuesta, en las estadísticas de ese mundo de las personas con discapacidad? Interesante pregunta y fundamental, porque para el desarrollo de las políticas públicas, ¿no? Nosotros tenemos que tener todo este engranaje de situación social que puede tener una persona. Y evidentemente, si en este tipo de estudios, como se hace en la encuesta o algunos otros tipos de investigaciones, las personas deben decirle al encuestador cuál es su situación particular que tienen. Claro, el encuestador va dentro de unos grados de preguntas
en las cuales a través de la misma pregunta se puede ir detectando ese tipo de situaciones que usted presentan, pero es fundamental para las acciones que, por ejemplo, en salud, ¿no? Nosotros debemos tomar, y no solamente en salud, las acciones a nivel educativo, a nivel laboral, ¿verdad? Que tienen que tener un marco. Sin estadística usted no puede planificar muchas cosas. Sin duda, es básico y fundamental para políticas públicas. Sí, Doctor, sí. importante conocer si estamos desde el sistema de salud pública, sobre todo porque usted viene del Ministerio de Salud, detectando a tiempo, doctor, esas posibilidad de que un niño, por ejemplo, venga con algún grado de discapacidad. Sí, bueno, mire, también interesante su pregunta. Dentro de la discapacidad, voy a hacer un paréntesis, Sí. dentro de la discapacidad que iba mencionando, está también la discapacidad orgánica, ¿no? O la discapacidad visceral, que son las alteraciones que puede tener una persona a nivel de pulmones, a nivel de corazón, que eso es otro tipo de enfoque de discapacidad también dentro del grupo de las discapacidades que veníamos mencionando. Esas acciones que usted pregunta sobre la parte preventiva, o sea, la parte que a tiempo tenemos que hacer el diagnóstico, obviamente que es fundamental, porque si usted hace un diagnóstico correcto, a tiempo, usted tiene un espacio para trabajar al individuo en su recuperación, en su habilitación, en su tratamiento en general. Entonces, el Ministerio de Salud ha sido enfático, por ejemplo, con la prevención primaria. A nivel de los centros de salud, de primer nivel de atención, que son los centros de salud, usted, el médico, el personal de salud que está a cargo, los técnicos en salud, tratan de hacer el diagnóstico lo más antes posible. Por eso es importante que el familiar, ¿verdad?, acuda a tiempo a la prestación de servicios, a buscar esos servicios. Por ejemplo, una de las cosas, de los programas que nosotros tenemos en el Ministerio de Salud, el control de la mujer embarazada. Por supuesto. Entonces, es importante que la mujer embarazada, ¿sí?, planifique incluso cuándo quiere quedar embarazada, ¿no?, y acudir a sus citas de control. Esas citas de control del obstetra son importantes, ¿sí?, antes incluso que el niño nazca. Obviamente ya después del nacimiento está el neonatólogo, el pediatra general, el médico de familia, que le va a hacer el seguimiento adecuado y hace entonces el diagnóstico preciso. Después de ese diagnóstico preciso, que el niño no fija bien la mirada, que el niño no se mueve adecuadamente, que el niño pues, es muy irritable, ¿sí?, entonces ya vienen las canalizaciones a través de los diferentes especialistas en salud para atender entonces el proceso de tratamiento, ya sea la rehabilitación o la secuencia de tratamiento que esa persona necesita. Así es. A ver, doctor, en ese contexto y marco del Día Internacional, que fue ayer, es importante repasar los avances que Panamá ha tenido. Yo entiendo, hay avances significativos, pero también persisten brechas aún que hay que ir subsanando. El tema de la inclusión no solamente a la parte educativa, sino también al tema salud, básicamente, y ahí me quiero enfocar. Usted, desde su experiencia, doctor, que tiene en el Ministerio de Salud, ¿cuáles son esas acciones prioritarias, ojo, que se deben pues tomar en cuenta para poder tener o alcanzar ese acceso, que es un derecho fundamental de las personas con discapacidad? Plenamente establecido en nuestras leyes y normativas jurídicas nacionales, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, el MINSA, como otras instituciones también del Estado panameño, somos signatarios, el país, ¿sí?, de un programa, de una estrategia de accesibilidad universal, que va hasta el año 2036. Entonces, a lo largo de esas estrategias que nosotros debemos desarrollar en accesibilidad, por ejemplo, la gente comúnmente habla del estacionamiento, pero no solamente el estacionamiento, es el acceso propio al servicio de salud, que lo recibe una persona que entienda a la persona con discapacidad, que sepa que esa persona con discapacidad, pues muchas veces tiene convulsiones allí, ¿verdad?, dentro de la espera del tiempo que te está esperando una cita, una consulta. Esa persona no comprende bien que se le va a meter a un tomógrafo, por ejemplo, y hay que explicarle a la persona su comprensión adecuada para que colabore. Se le va a traer una muestra de sangre, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya estas personas de por sí tienen un resto que es la discapacidad. Entonces, nosotros debemos tener, en salud hablando,
esa parte inclusiva, esa parte de disposición, esa parte de empatía y dedicación a la dignidad de la persona, ¿sí? Que sea recibida y que sea conducida adecuadamente al servicio de salud que necesita, a la atención que le corresponde. Entonces, hemos venido trabajando en eso. Por ejemplo, a mí me ha tocado en este momento casi que ya recorrer la República a través de establecer nuestros centros, nuestras instalaciones de salud, cómo están en la accesibilidad. Oiga, hablando de eso, doctor, nosotros realmente en cuanto a centros profesionales de rehabilitación, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos en déficit? Bueno, nosotros estamos dentro de la programación general que tiene el Ministerio a través de su historia, ¿verdad? Hemos ido paulatinamente disminuyendo un poquito el espacio o la brecha, como usted mencionaba, de la atención a la persona con discapacidad. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación, que es un referente actual, antes fue el Centro de Rehabilitación para Impedidos CRI. Correcto. ¿Sí? Que empezó atendiendo a personas, a niños, personas menores de edad. ¿Sí? Hoy en día se ha ampliado la cobertura a personas adultas. Y muy buena atención. Sí, excelente, excelente. Muy buena atención. Gente muy especializada, gente que está consciente pues del trabajo que uno tiene que realizar. Tengo un hermano que se atiende allí y realmente la atención es triple A, como Correcto, digo yo. sí. Doctor, un mensaje ya para culminar importante, sobre todo las acciones que están realizando desde el MINSA, precisamente para ir cerrando esas brechas, darle la oportunidad a las personas con discapacidad de forma integral, recibir ese acceso y esa atención. Sí, bueno, la persona debe acudir a su instalación de salud. El IENDI, Instituto Especializado en Neurodesarrollo, es otra de las respuestas que tiene el Estado panameño a los niños que tienen algún tipo de dificultad en su desarrollo, en su neurodesarrollo. Y además están los centros de rehabilitación hospitalario en cada centro de salud, incluso en el nivel primario de atención en centros de salud. Nosotros encontramos servicios de rehabilitación. Están los centros Reintegra, que sí, también permiten la atención de este tipo de personas, y tenemos que fortalecer el contenido del recurso humano especializado en estas áreas, que ahí sí tenemos nosotros que meter duro la mano para poder darle respuesta, entonces tener cobertura a la demanda que nosotros nos presentan. Pero realmente estamos esforzándonos en la inclusión integral del paciente en los servicios de salud, cualquiera que sea. Por ejemplo, le puedo mencionar algo: en las regiones de difícil acceso, ya en esta administración se ha implementado el uso de los drones, que llevan insumos, que llevan medicamentos. Qué interesante, eso es un avance importante. Por supuesto que sí. De manera tecnológica, sí, y se han ido creando nuevas. Por ejemplo, se acaba de inaugurar el hospital de Bugaba, el centro de salud de Guararé, ¿sí? Viene el hospital de Metetí. Sí, y todos van a contar con atención integral para las personas con discapacidad. Sí. Bueno, enhorabuena. Doctor Guillermo Tejada, director nacional de la Oficina de Salud Integral para la Atención de la Población con Discapacidad del MINSA, un nombre tan largo como la responsabilidad que le atañe. Gracias por acompañarnos y que tenga muy buena tarde. Bienvenido siempre. Vamos, manténgase con nosotros para darle paso a nuestro compañero Gabriel Santamaría, porque ya empezaron en Chorrera las fiestas navideñas. A ver, Gabriel, cuéntanos, ¿de qué se trata?